Capítulo 15. Esperanza retiró en la cama demasiado grande, moviéndose a un lugar nuevo y más fresco. Había echado a patadas las blandas y pesadas mantas junto al pie de cama y yacía casi en diagonal sobre el macizo colchón. El sueño huyó de él, ignorando el hecho de que estaba más agotado de lo que recordaba haberse sentido antes. Levantó su apéndice una vez roto frente a su cara, flexionando dedos borrosos en la casi oscuridad de su dormitorio. Una luna casi llena descansaba sobre el horizonte fuera de sus cortinas corridas, su luz plateada se asomaba a través de los pequeños espacios en brillantes cortes blancos a través de la alfombra. Se dio la vuelta de nuevo. Y otra vez. Rindiéndose, se deslizó fuera de la cama, agarrando sus anteojos de la mesita de noche mientras se dirigía a la ventana. Apartó la cortina y entrecerró los ojos ante la luz de la luna que brillaba a través de un cielo nocturno despejado. Bañaba las copas de los árboles de color verde crepúsculo con su resplandor, asediado en una pequeña parte por una luz amarilla que se derramaba por la ventana a su izquierda. Destellos de color iluminaron el aire fuera de la ventana de Fleur en ráfagas esporádicas, pintando la hierba y el borde del bosque de abajo. Se quedó mirando esa luz, viendo como una sombra vagaba a través de ella. Un fantasma serpenteando por el bosque dormido. Con un suspiro, dejó caer la cortina y se arrastró de regreso a su cama, dejando caer sus anteojos sobre la mesa auxiliar. Una noche tranquila a la luz de la luna, con su amigo practicando magia justo al lado. Una comida que podría haber rivalizado con la cocina de Hogwarts y una cama en la que podría rodar 5 veces y media antes de casi caer al suelo. Le habían dicho que nunca tendría que volver a ver a sus familiares y las pociones habían curado su cuerpo en una fracción del tiempo que hubiera tomado de otra manera. El día había comenzado con la promesa de una dolorosa disciplina y terminó en el paraíso. ¿Por qué se sentía tan mal? Se dio la vuelta, hundiéndose en el edredón demasiado grueso que había amontonado al final de la cama, luego se sentó y se volvió para mirar la verdadera montaña de almohadas frente a él. Era solo, demasiado suave. Incluso las camas de Hogwarts, aunque estaban bien mantenidas, nunca habían estado tan blandas como esta. Y tantas almohadas. Podría haber dormido encima de ellos con suficiente sobra para descansar su cabeza. Uno era suficiente. Agarró la sábana plana más delgada de donde estaba enredada debajo del edredón y la sacó de sus confines debajo del colchón. Lo arrojó sobre el extremo del pie de cama y se deslizó fuera de la cama, inclinándose para agarrar una almohada de la parte superior. Con el tiempo, estaba seguro de que aprendería a disfrutar de una cama tan lujosa. No era algo que mucha gente pudiera disfrutar y era algo con lo que había soñado durante años. Se quedó mirando el colchón vacío, vacilando cuando se detuvo al final del estribo. Una vez pensó que su colchón en el piso del segundo dormitorio de Dudley había sido un regalo extravagante. Bueno, ahora sabía cómo era una verdadera extravagancia. Se deslizó sobre su baúl, tirando de la manta sobre sí mismo mientras rodaba para encarar el estribo de madera que descansaba frente a su cara. Golpeó la mullida almohada con un lado de su cabeza y dejó que sus ojos se cerraran, finalmente sucumbiendo al sueño que había estado buscando. En la bienvenida oscuridad del sueño, soñó con Fleur y su madre, fuego azul derramándose de manos humanas. Arrojaron las bolas de fuego en la oscuridad, el calor a su alrededor se desvanecía con cada lanzamiento. El aire cálido azotó su ropa y cabello, la luz azul cayó sobre una cinta púrpura trenzada en el cabello de Fleur. Cuando se despertó, descubrió que había tirado la manta al suelo y estaba durmiendo con un brazo completamente entumecido. Se empujó hacia arriba y parpadeó, sus pensamientos vagando a través del lodo de la conciencia a medias. La luz del sol entraba a raudales por las aberturas de las cortinas frente a él y el pánico se apoderó de su pecho. ¿Cuánto tiempo había estado dormido? ¿Qué tan tarde era? Bajó rodando de su baúl y abrió el pestillo, sacando un par de pantalones y una camisa de arriba que había dejado adentro al final del último año escolar. Un ligero olor a humedad cayó a su alrededor mientras se ponía la camisa, pero lo ignoró y se quitó los pantalones del pijama y se puso los pantalones. Se puso un par de calcetines mientras saltaba hacia su mesita de noche, agarrando sus anteojos y su varita. Abrió la puerta y se giró para bajar a la cocina, solo para encontrar a la madre de Fleur subiendo al segundo piso. Ella se volvió hacia él cuando él se detuvo frente a su puerta. «Buenos días, Harry». «Momento perfecto», dijo con una sonrisa.
Acabo de terminar de preparar el desayuno y estaba a punto de venir a despertarte a ti y a Fleur. Su sonrisa se ensanchó. Me alegra ver que solo tendré que despertar a una persona malhumorada. A pesar de mis mejores esfuerzos, Fleur no es madrugadora. Podría soportar aprender una o dos cosas de su hermana menor. Buenos días, señora, respondió, la niebla de su extraño sueño negándose a disiparse. A pesar de que tenía las gafas puestas, era como si la enorme casa que lo rodeaba se negara a enfocarse. Estaba, bajando para ayudar a preparar el desayuno. Eso es muy amable, pero innecesario. Es algo que hago todas las mañanas de todos modos. Es poca cosa poner un plato más en la mesa. Sí, señora, dijo, inquieto en el lugar. Todo se sentía mal, pero aquí era donde se suponía que debía estar, ¿no? Incluso su ropa se sentía más incómoda que de costumbre. Miró hacia abajo para descubrir que se había puesto la camisa al revés, la etiqueta deshilachada le hacía cosquillas en el cuello y sintió que le ardían las orejas. Apolline o la señora de la Cour están bien, le recordó, aunque su tono era suave. Gabrielle ya está en la mesa. Baja y elige tu lugar mientras despierto a Fleur. Se cambió la camisa de la manera correcta mientras bajaba las escaleras para encontrar a Gabrielle esperándolo en la mesa. Ella le ofreció una sonrisa y presumiblemente un saludo en francés. Lo siento, dijo, tirando de la silla frente a ella y sentándose. Realmente no sé francés. Ella frunció los labios pensativa por un momento antes de hablar de nuevo, sus palabras acentuadas aunque reconocibles. Buenos días, dijo, probando cada palabra antes de decirla en voz alta. Se estrujó el cerebro. Bonjour. Ella asintió, sonriendo, y él se relajó. Apolline y Fleur se unieron a ellos unos minutos más tarde, la última con los ojos bastante nublados, aunque de alguna manera, paradójicamente, todavía impecable. Se sentía como una roca llena de bulto sentado entre ellos mientras comían, doblemente sin el señor de la Cour en la mesa con ellos. Puedo mostrarte los alrededores después de que hayamos terminado, dijo Fleur, tomando un bocado de melón. El desayuno era bastante, menos de lo que estaba acostumbrado a ver, aunque la fruta y el pan con mermelada eran mucho más agradables que el único huevo que normalmente le permitían. Él asintió en respuesta a la oferta de Fleur e hizo una nota mental para tratar de no quedarse demasiado boquiabierto ante la extravagante casa. Después del desayuno, lo condujo por la casa, deteniéndose en el modesto salón de baile para mostrarle un hermoso piano de ébano. Presionó algunas de las teclas de forma experimental, creando un horrible tono apagado al que se encogió de hombros, mencionando que Gabrielle había nacido con talento para los instrumentos. Su recorrido terminó en una puerta trasera que se abría a un pequeño jardín. Las flores florecieron bajo el brillante sol del mediodía, extendiéndose hacia el cielo. Era pequeño, y como la línea de árboles comenzaba a solo unas pocas docenas de pasos de la casa. Fleur caminó con ligereza por el jardín, caminando descalza por un pequeño sendero de piedra. Ignoró las flores y, en cambio, se dirigió directamente al borde del bosque. Paso la mayor parte de mis veranos aquí, dijo, estirando la mano para rozar las hojas de una rama baja. Los árboles me tranquilizan. Escudriñó la oscuridad sombría. Una brisa rodó a través de los árboles, enviando una luz brillante que se dispersó por el suelo mientras se asomaba a través de las ramas móviles de arriba. ¿No te pierdes? Ella siguió su mirada, una sonrisa nerviosa cruzó sus rasgos. Tengo un buen sentido de la orientación, dijo ella, mirándolo por encima del hombro. Especialmente en estos bosques. Los he vagado desde que era una niña. Ella vaciló, su mirada vagando hacia su derecha, sus ojos azules enfocados en algo invisible. Sígueme. Se dio la vuelta, cambiando su vagabundeo sin rumbo hacia los árboles. Las ramitas y las hojas crujían bajo sus zapatos mientras sus pies se enganchaban en alguna que otra raíz que se asomaba entre los detritos caídos del dosel superior. Fleur, sin embargo, se deslizó entre los árboles sin ser molestada, el único sonido de una melodía sin forma resonaba en su garganta. La luz del sol que se asomaba a través de los árboles bailaba sobre sus hombros y su cabello largo y ondulante, dejándola radiante incluso con tan poca luz. Ascendencia de hadas de hecho. Dieron vueltas y vueltas, siguiendo cualquier camino invisible que Fleur deambulara para arrastrarlos más adentro del bosque.
Pasó una mano por la corteza áspera mientras caminaban, respirando profundamente el aroma terroso del bosque. Su tarareo se detuvo y una brisa sopló a su alrededor, trayendo consigo el olor del aire libre. Delante, la sombra se levantó, permitiendo que la luz se derramara sobre un claro cubierto de hierba. Ella le indicó que avanzara con un movimiento de la mano, pasando por encima de las raíces y las ramas caídas mientras caminaba hacia el espacio abierto. Lo siguió, aunque un poco menos elegante que su amigo. Los árboles rodeaban el área abierta con ramas de largo alcance que daban sombra a la periferia. La hierba era espesa, aunque no alta, y solo llegaba hasta la parte superior de sus zapatillas. Gorros de hongos grises y redondeados salpicaban el claro, asomándose desde la hierba en puntos aleatorios. En el centro había un anillo de rocas, lo suficientemente separadas para que Fleur saltara de piedra en piedra. Saltó a otro antes de volverse hacia él, abriendo los brazos para abarcar el claro. Su camisa oscura y holgada colgaba de sus brazos, ondeando con el viento ligero mientras giraba. Los pantalones largos y holgados se le pegaban a las piernas a través de la brisa y le caían por debajo de los tobillos. Este es mi lugar favorito en todo el bosque, dijo, completando su revolución y dejando caer sus manos. Su cabello suelto continuó con su ímpetu, parte de él balanceándose sobre su hombro hacia el frente. Es a donde vengo, se desvaneció, encogiéndose de hombros. No sé las palabras. Ser lo mejor de mí mismo entiendo. Dejó que su mirada se deslizara de ella, sin importar cómo la luz del sol que brillaba sobre su cabello atraía su atención. Guardias de roble montaban guardia alrededor del perímetro del tranquilo claro, el mismo bosque los envolvía, protegía y vigilaba. Eran las únicas dos personas en este mundo. Voldemort. Su familia. El juicio de Sirius. Una guerra próxima. Todo se desvaneció bajo el cálido sol de verano y la brisa entre los árboles. No todo se había ido, no realmente, pero se volvió mundano, silenciado, ante la vitalidad de su santuario. Lo emocionaba y lo aterrorizaba. En un espacio de tanta pureza y aislamiento, se encontró delgado, transparente. ¿Quién era Harry Potter, despojado de las trampas de sus apodos y horribles seudónimos? Cuando el monstruo sin valor y el niño que vivió se desvanecieron, ¿qué quedó? Esa respuesta desconocida lo carcomía, un agujero en algún lugar más profundo que el centro de su pecho que anhelaba ser llenado. Miró el cielo azul perfecto y el sol que brillaba arriba y no se sintió más sustancial que uno de sus resplandecientes rayos de sol. Fleur dejó escapar un leve gruñido mientras saltaba de piedra en piedra, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Parpadeó ante la vista, la rareza de eso lo arrancó de pensamientos tan terriblemente dominantes. Su cabello suelto rebotaba con cada salto y ocasionalmente resbalaba en una piedra particularmente cubierta de musgo, solo para continuar su camino alrededor del círculo. Se sentó, pasando una mano ociosa por la hierba alta. Arrancó uno del suelo y lo hizo rodar entre sus dedos. La luz del sol lo calentó desde su percha en lo alto, y no pasó mucho tiempo antes de que se acostara. Cerró los ojos y escuchó la tranquila canción del bosque, puntuada por una ocasional maldición silenciosa de Fleur cuando se resbalaba. Qué extraño que apenas un año después de verla por primera vez, cautivado por ella, en el palco superior de la Copa del Mundo, él la estuviera mirando mientras saltaba descalza de roca en un claro privado en la propiedad de su familia. En algún momento desconocido, se quedó dormido. Ella lo arrastró de regreso al claro todos los días, y cada día descubrió que la misma paz que le daba ese ambiente al claro solo servía para amplificar sus pensamientos discordantes cuando estaban de vuelta en la casa. Los otros de la Course eran maravillosos. No se podía negar eso. Incluso Sebastián, en las raras ocasiones en que estaba en casa, hizo tiempo para incluir a Harry tanto como pudo. La señora Delacour, aunque un poco más intensa que su hija mayor, se aseguraba de revisarlo de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Había descubierto con bastante rapidez que ella no tenía ni la más mínima idea de que él necesitara ayudar en la casa. Lo dejó sintiéndose extrañamente sin propósito. Siguió a Fleur al bosque por quinto día. Era uno de los raros días en que su padre había estado en casa para desayunar, su presencia interpuso una sorprendente cantidad de tensión en Harry. Se despidió del anciano después de la comida cuando Fleur casi lo arrastró afuera en medio de las quejas de Gabrielle.
Nubes ligeras oscurecían el sol que había llegado a disfrutar, aunque ninguna amenazaba lluvia. Ella lo condujo por un nuevo camino hacia el claro, su cabello atado con una simple cinta amarilla. Ella había comenzado a atarlo en su segundo día en el bosque, cada día con un trozo de tela de diferentes colores brillantes. Se puso una camisa de manga larga cuando vio el cielo nublado, citando un ligero escalofrío cada vez que el sol no brillaba directamente sobre ella. Hicieron un pequeño desvío cuando Fleur señaló hacia su izquierda y luego se deslizó sin esfuerzo a través de los árboles y la maleza hacia algún objetivo invisible. Cuando él la alcanzó, ella se había agachado y tenía los dedos enterrados en la tierra, descubriendo una piedra grande, en su mayoría enterrada. ¿No podrías levitarlo?, preguntó. Podría, dijo, tratando de sacar la gran piedra de sus confines. Pero ese no es el punto. Tampoco es tan divertido. Con un tirón, se soltó y cayó al suelo cubierto de hojas. Ella sonrió. Después de todo, así fue como obtuve todos los demás. Gruñendo, levantó la piedra con las dos manos y se dio la vuelta para continuar su viaje de regreso a su claro. Afortunadamente para sus brazos, no estaban lejos y depositó la piedra en el borde del círculo. La rodeó ensanchándola a mano, cuidando de arrancar un hongo que estaba en el camino de uno de sus peldaños. Observó en silencio, luchando contra el ceño fruncido ante la tensión que persistía en sus hombros. No había razón para sentirse molesto cuando estaba en el idílico claro del bosque de Fleur. Había sido una mañana normal, a pesar de la presencia del señor de la Cour. Incluso había logrado suprimir el estremecimiento cuando el hombre mayor había estado gesticulando durante un relato irritado de una reunión reciente con Fudge. ¿Por qué no podía dejar de pensar en cada impulso que bailaba a través de su columna en un intento de alejarlo del hombre que gesticulaba? ¿Por qué no podía dormir en la cama más lujosa que jamás había visto? ¿Y por qué se sentía inútil cada vez que la señora de la Cour rechazaba cortésmente sus ofertas de ayuda? Estaba viviendo una vida tan buena que sus sueños de antes palidecían en comparación. Entonces, ¿por qué estaba tan avergonzado, en lugar de satisfecho? El escozor de los verdugones se deslizó sobre sus hombros. Una multitud de dedos ardientes serpenteando alrededor de su cuello. Miró hacia el cielo, las nubes por encima de una triste coincidencia con la niebla que se arremolinaba en sus pensamientos. Incluso a través de la línea protectora de árboles que rodeaba el claro, la voz de su tío resonaba en la oscuridad sombría, tanto como lo hacía mientras daba vueltas y vueltas encima de su baúl todas las noches. Una mezcla corrosiva de vergüenza y amargo odio surgió de su estómago, fusionándose en algún lugar de su garganta. Trató de obligarlo a retroceder. Fleur estaba saltando a través de sus bocas. El sol brillaba sobre ella, incluso a través de las nubes. No debería estar pensando en esas cosas. No tenían ningún uso. Vinieron de todos modos. XXX Fleur. Su voz estalló como si se le hubiera caído, en lugar de un discurso dirigido real. La rareza de eso la hizo dar un paso en falso al aterrizar en la siguiente roca, casi derramándola sobre la hierba. Ella lo miró y no encontró la leve sonrisa que había llegado a disfrutar ver en él durante su tiempo en su hogar secreto, sino una cara torcida en la muestra de emoción más intensa que jamás había visto en su estoico amigo. Dio un paso cuidadoso más cerca. El trueno de su pulso resonó en sus oídos. Estaba destinado a encontrar la paz con ella en este lugar especial, no más confusión. ¿Sí?, preguntó ella, dando otro paso más cerca. Sus ojos verdes sombreados vagaron por el suelo entre ellos, mirando a todas partes menos a ella. Sigo, intentó, sacudiéndose ligeramente mientras hablaba. Es increíble aquí. Tu casa es increíble, al igual que tu familia. Agitó un brazo débil a través del claro. Y este lugar, es todo tan perfecto. Reprimió un tópico antes de que pudiera pasar por sus labios, y en su lugar optó por otro paso tentativo hacia adelante. ¿Cómo podía parecer que alguien a quien ella había visto ser tan fuerte frente a la muerte estaba a punto de estallar? Dejó escapar una risa hueca y desgarradora y descansó su mirada en algún lugar alrededor de sus pies. Entonces, si todo es tan perfecto, ¿por qué no puedo sacarlo de mi cabeza? Su voz se quebró ante la mención de quien suponía que era su tío, pero siguió adelante, sin darse cuenta. Sueño con él. Sobre todos ellos. Paso mis días en este lugar y luego vuelvo a las pesadillas de que estoy de vuelta en su casa.
donde todos me han enviado de vuelta y son tan terribles como siempre. Agarró su brazo derecho con su mano izquierda, sus labios se dibujaron en una línea delgada y apretada. No había duda de que la frase "me lastimaron" había hecho poco para encapsular la realidad de su situación, y mientras observaba cómo las grietas de la telaraña se abrían paso a través de su fachada de vidrio, su corazón se rompió junto con él. Sé que no harías eso, continuó, encogiéndose de hombros tensos. Aún así, cada noche y cada día, no puedo escapar de eso. Su mirada viajó hasta la de ella, lenta y temblorosa. Ella se encontró con ojos verdes húmedos y la delgada línea de sus labios finalmente se transformó en un ceño fruncido. ¿Qué pasa conmigo? Su respuesta se perdió entre la ola de sentimiento que brotó de él, cubriendo sus otros sentidos en una tempestad que la dejó atónita en un silencio temporal. Oleadas de ansiedad zumbante, tan cercanas a la excitación feliz, se arremolinaron a su alrededor como una niebla viviente. El zumbido sordo y hueco del miedo se mezcló con ella, haciendo que su propio estómago se pusiera nervioso. Y muy por debajo de todo, un feroz repiqueteo vibrante. Una vibración negra y roja tan cercana al odio, pero tan horrible y única que no podía ubicarla. Inhaló reflexivamente, guardando el sentido como había aprendido a hacer, aunque emociones tan variadas e intensas lucharon contra su control. Muy lejos de la alegría menor básica y la ira celosa espinosa que sentía mientras asistía a Deux Batons. Ella luchó por una respuesta de suficiente magnitud. Uno que pudiera igualar su admisión y sofocar el sentido turbulento que brotaba de él en oleadas. ¿Qué diablos podía decir para consolar a alguien que estaba frente a ella, tan abierto y crudo? Su sentido de él comenzó a parpadear, una llama vacilante que luchaba por mantenerse encendida. Él se estaba alejando. Ella tenía que decir algo. Son ellos, dijo, su voz desesperada y débil. Ellos son los monstruos, no tú. ¿Pero por qué? No hay pero, Harry, interrumpió tan gentilmente como pudo. Maman dijo que podría ser un desafío aclimatarse a un nuevo estilo de vida como este. Es tan diferente de lo que has conocido. Viviste toda la vida con esa gente horrible. Menos de una semana fuera de esa pesadilla no es tiempo suficiente para sanar. Un hueso roto no se cura en un día. Así que estoy, rota. Una nueva oleada de miedo ansioso acompañó a los ojos muy abiertos. Violentas maldiciones rebotaron dentro de su cabeza por su desliz. No. Me expresé mal y pido disculpas. Es más parecido a estar herido. Te mejorarás. ¿Pero cómo? Sus hombros se hundieron con el peso de su pregunta. No lo sé. Lo siento. Estoy seguro de que hay gente que lo hace, y te ayudaré si puedo. Es decir, si quieres que lo haga. Trató de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora mientras él se concentraba en ella. No una pequeña cantidad de asombro salpicó su sentido de él. ¿No estás disgustado por todo esto? ¿Disgustado? Repitió ella, luchando contra la ira ardiente que amenazaba con surgir en su nombre. ¿Qué le habían hecho? No estoy disgustado contigo, Harry, dijo ella, sosteniendo su mirada con la suya. Cualquiera que lo sea, no vale su tiempo. Milagrosamente, sus emociones tumultuosas se asentaron ante sus palabras y se secó los ojos con la palma de la mano, sus mejillas se tiñeron de rosa. Se mordió el labio, temerosa de alejarlo en su estado vulnerable, pero ella lo había prometido. ¿Harry? Preguntó, tratando de ignorar el repentino pico de miedo que emanaba de él. Te hice una promesa. Pistas de curiosidad. Soy capaz de sentirte de nuevo. No ha desaparecido como la última vez. Se preparó para la repentina pérdida de sensibilidad, pero nunca llegó. En cambio, el miedo disminuyó, mezclándose con una leve vergüenza. Ya veo, dijo, pasándose una mano por su cabello desordenado. ¿Qué sientes, de mí? Intentó una sonrisa reconfortante. No hay razón para avergonzarse, dijo, alejándose de su predominante sensación de ansiedad. Tus emociones están a salvo conmigo. Nunca le diré a nadie lo que sientes, ni los usaré en tu contra. Por favor, confía en mí. Él asintió, su sentido se desvaneció a una vaga inquietud más mansa. Yo sí, dijo. Es solo que, extraño. Y desearía no estar tan por todos lados. Eso es comprensible, pero no puedes controlar cada pequeña cosa que sientes. Esperar que lo hagas es pedir lo imposible. La comisura de su boca se torció en una sonrisa antes de desvanecerse.
Dejó escapar un lento suspiro de alivio. Gracias, murmuró. Me siento un poco mejor. Puedo decirlo, dijo ella, su voz suave para suavizar el golpe. Él la miró fijamente un momento antes de que la realización se asentara en él. ¿Eso tomará algún tiempo para acostumbrarse, está bien? Preguntó, enmascarando las mariposas nerviosas que giraban en su estómago. Sé que la idea te hizo sentir incómodo antes. Estoy seguro de que podríamos encontrar otro lugar para que te quedes si lo prefieres, ¿no? Casi gritó, una sensación instantánea de pánico y urgencia siguió a su arrebato. Es divertido estar en casa de los Weasley, pero está ocupado y es ruidoso. Me gusta más la calma aquí, creo. Él la miró y una sacudida de vergüenza atravesó sus sentidos antes de desvanecerse. Me alegro, dijo ella, sonriendo. La conversación se apagó y ella se alegró de encontrar su sentido estable, contemplativo. Ella buscó algo para distraerlos de temas tan dolorosos, y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Tengo algo para ti, dijo, señalando con la cabeza en dirección a la casa. ¿Tú haces? Ella asintió, agarró su mano y tiró de él hacia los árboles. XXX ella lo condujo escaleras arriba, incapaz de detener la compulsión de comprobar para asegurarse de que todavía estaba detrás de ella. Todavía irradiaba un sentido nervioso pero curioso, pero ayudó a verlo. Cada vez que ella miraba hacia atrás, él le ofrecía una sonrisa de madera que le rompía el corazón un poco más. Ella había presionado tanto en sus esfuerzos por ayudarlo a liberarse de sus monstruosos parientes y, sin embargo, lo habían seguido hasta Francia. Iba a haber mucho más para ayudarlo de lo que había esperado. Pero eso no importaba. Se detuvo frente a la puerta de su dormitorio, con la mano sobre el pomo. Las flores de su placa dorada florecían en un bucle continuo alrededor de la caligrafía de su nombre, al igual que las notas musicales giraban alrededor del de Gabrielle a su izquierda. Apretó la mandíbula y abrió la puerta, invitándolo a pasar. La cama estaba deshecha, aunque mucho menos desordenada de lo que solía dejarla, y estaba agradecida por eso. No había planeado darle su regalo tan pronto, ni esperaba hacerlo en su dormitorio, pero necesitaba una distracción. Siéntate ahí, ordenó, señalando su silla de lectura acolchada situada en un rincón junto a su estantería. Y cierra los ojos. ¿Por qué? Preguntó, dejándose caer en la silla y obedientemente cerrando los ojos. Se inclinó para asegurarse de que sus ojos estuvieran bien cerrados y luego se acercó a su escritorio. Para tu sorpresa, dijo, hurgando en el cajón superior de su escritorio. ¿Realmente había enterrado la cosa? ¿Por qué tengo que cerrar los ojos para una sorpresa? Preguntó, su sentido torciendo en una ligera confusión. Miró hacia donde él estaba sentado, con la espalda recta y los ojos cerrados. Empujó despiadadamente la ira ardiente hacia abajo y volvió a su búsqueda. Ya había experimentado suficiente ira en su vida. No había necesidad de que él experimentara la de ella también, incluso si se dirigía a otra parte. Esa gente horrible. Era algo que Maman siempre me pedía que hiciera cuando me daba un regalo de cumpleaños, explicó, sacando una caja ligeramente aplanada de debajo de su cepillo para el cabello bien usado. Apretó los lados, devolviéndolo a casi su altura original. El shock viajó a través de sus sentidos y ella lo vio moverse por el rabillo del ojo para mirarla. Mi cumpleaños fue, ella chasqueó la lengua, frunciendo el ceño suavemente. Ojos cerrados, por favor. Él no obedeció de inmediato, la repentina intensidad de su mirada coincidió con un enfoque singular girando a través de su sentido de él. El foco se desvaneció de nuevo en los nervios y asintió lentamente, cerrando los ojos. Dio un paso atrás hacia él, sosteniendo la caja frente a ella. Extiende tus manos. Dejó el regalo envuelto, apenas aplastado, en sus manos expectantes. ¡Feliz cumpleaños! Abrió los ojos para encontrar la pequeña caja verde descansando en sus manos abiertas. Los grandes ojos verdes la miraron fijamente, la conmoción bailando a través de sus sentidos solo aumentaba. Mi cumpleaños fue a fines de julio, dijo, su voz era un susurro frágil. No era lo suficientemente importante como para que tuvieras que traerme algo. Los cumpleaños son muy importantes, Harry, dijo con una sonrisa, luego asintió hacia el regalo. Ábrelo. Sus manos encontraron el camino hasta el final de su cinta, tirando del extremo de su longitud amarilla mientras él despegaba con cuidado el papel de regalo.
Una vez que terminó, levantó la tapa de la pequeña caja para exponer el pergamino doblado. Lo sacó y lo desdobló, la confusión filtrándose en sus sentidos mientras la miraba. Lo sé, dijo ella, incapaz de detener la sonrisa. Parece un trozo de pergamino en blanco, pero no lo es. Corrió hacia su escritorio donde el gemelo yacía encima. O más bien, lo es, pero no por mucho tiempo. Entintó su pluma y escribió un breve mensaje en su papel. Oh, wow, respiró. Ella se volvió hacia él, deleitándose con el asombro que sentía en su sentido. Puedes escribir tu respuesta en el otro lado y aparecerá en la mía. Lo tocas con tu varita para borrar el mensaje antiguo. Le dio la vuelta al lado en blanco, lo que le permitió vislumbrar el feliz cumpleaños garabateado en el frente en una réplica perfecta de su letra. Es asombroso, dijo, volteándolo hacia atrás para admirar el frente. ¿Dónde lo obtuviste? Ella sonrió. Lo hice. Él la miró boquiabierto y ella se pavoneó. Tenía mucho tiempo de estudio adicional en la escuela y me atraían especialmente los amuletos y los encantamientos. Hizo una pausa, juguetonamente entrecerrando los ojos hacia él. Fui elegido como el campeón de Beaux Batons por una razón, ya sabes. Eras el campeón de los 3 magos por una razón, corrigió, sonriendo. Éramos los campeones de los 3 magos. Agarramos la copa juntos. El aire alegre por el que lo había arrastrado hasta aquí se desvaneció bajo la sombra opresiva de lo que siguió a su supuesta victoria. Entre parpadeos, pudo ver su forma retorciéndose en el suelo frente a ella, y la horrible carcajada que se tejía entre sus gritos resonó en sus oídos. Le dolían los huesos con el recuerdo del dolor fundido de púas. Ella parpadeó de nuevo y lo encontró mirándola fijamente, su sentido calmado y preocupado. La desconcertó. ¿Esa noche no le molestó? ¿Estás bien? Preguntó antes de que una sonrisa torcida torciera sus labios y se desplomara en la silla. Soy la última persona a la que se le debería permitir preguntar eso. Estoy bien, respondió ella, causando que se formara un remolino de duda en su sentido. Eso es lo que diría yo también, si no lo fuera. Una pequeña risa estalló en ella, aunque se sintió peligrosamente cerca de un sollozo. Después de todo lo que ella lo había visto lidiar poco tiempo antes, todavía estaba preocupado por cómo se sentía ella. No tenía sentido y, sin embargo, la calentaba, alejando las pesadillas aún vívidas. Agradezco la preocupación, dijo, moviéndose para sentarse al final de su cama. Pero, ella negó con la cabeza, incapaz de pronunciar las palabras. Quería hablar de eso, especialmente con la única otra persona que lo entendería, pero tal vez no todavía. No hasta que pudiera sofocar el miedo y el dolor que persistían en los recuerdos. Ella volvió a concentrarse en él. Supongo que fue mucho peor para ti esa noche. Yo era un mero inconveniente para él, mientras te odiaba tanto. ¿Estás bien? Se movió ligeramente en su asiento, una expresión ilegible cruzó sus facciones. Uno que se reflejaba en su sentido. Después de un momento de silencio, se sentó y le sonrió. No las medias sonrisas de madera que había visto de él durante el tiempo que estuvo en su casa, sino la tímida curva de sus labios y sus ojos entrecerrados que la hacían querer sonreír junto con él. ¿No puedes decirlo? No confiaba en sí misma para hablar. Una aceptación tan taciturna del efecto secundario de su encanto, ella apretó los dientes. Él no estaba aquí durante el verano para hacerla sentir mejor consigo misma. Necesitaba esforzarse más. Ser el tipo de amigo que tan fácilmente era para ella. Necesitamos reglas, dijo después de un momento de silencio. ¿Reglas? Él parpadeó hacia ella, una confusión similar irradiaba de él. Ella asintió. No puedo evitar lo que hace mi encanto, y soy consciente de que es esencialmente una invasión de la privacidad. No lo es, ella sonrió con aprecio pero negó con la cabeza. Eres amable, pero lo es. También es injusto. No puedes decir cómo me siento en este momento, ¿verdad? Negó con la cabeza, aunque una sonrisa tiró de sus labios. ¿Qué? Ella preguntó. Se encogió de hombros como disculpándose, algo así como, fácil de leer. Entrecerró los ojos y se encontró luchando contra una sonrisa. Mi madre dice lo mismo. Esa vez sonrió pero se desvaneció rápidamente. Pero, ¿qué reglas necesitamos? Yo, no lo sé, admitió, retorciendo un mechón de cabello suave entre sus dedos. Nunca he hecho esto antes.
Eres la primera persona resistente que conozco desde hace mucho tiempo. Ella pensó por un momento en silencio antes de hablar de nuevo. Podría fingir que no te siento. Volvería a ser como antes. ¿Podrías incluso hacer eso? Para su sorpresa, su sentido no era esperanzador, simplemente curioso. Ella se encogió de hombros. Tal vez. He aprendido a ignorar las emociones de las grandes multitudes que me rodean cuando salgo en público. Puede que no sea diferente. Creo que estará bien, como dijiste, no le dirás a la gente lo que puedes sentir de mí. Entonces, cuando somos solo nosotros, está bien. ¿Estás seguro? ¿No puedes decirlo? Repitió, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Tuvo que esforzarse mucho para no estallar en lágrimas de agradecimiento. Se salvó de la vergüenza con un fuerte golpe en la puerta. Se acercó y la abrió para revelar a su madre, con la barbilla en alto y resumando una calma afectada. Sus hombros se tensaron. Algo andaba mal. Aquí están ustedes dos, dijo su madre, entrando en la habitación y favoreciendo a Harry con una rápida sonrisa. Sebastián ha llegado a casa con algunas noticias que creo que querrás escuchar, Harry. ¿Sobre mi audición? Repitió él, su sentido trincando en el alto gemido de ansiedad. ¿Y tu padrino, aparentemente? Sebastián no me dijo nada más que eso. Me dijo que te dijera. Depende de ti. Harry asintió, su rostro se volvió estoico, aunque el calor irradió a través de sus sentidos. Mi padrino es Sirius Black. Apolline asintió lentamente. Eso tiene sentido, considerando todos los obstáculos que Sebastián ha tenido que superar para lograr que el ministerio acceda a las demandas de Ivy con respecto a un nuevo juicio. Fleur lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Él es a quien le estabas escribiendo esa primera noche, y él también estaba en el cementerio. Es inocente. Atraparon al verdadero culpable esa noche. La esperanza floreció con su feroz luz constante en él por un breve momento antes de desvanecerse. Dudo que hayan pasado por un juicio tan rápido. Dumbledore dijo que probablemente ni siquiera sucedería hasta fines del verano. No te enterarás aquí, dijo su madre, sonriendo. Sebastián está en su oficina. Es la puerta de enfrente de la cocina. Gracias, señora, señora Delacour. Por supuesto. Comenzaré la cena y les avisaré a ambos cuando esté lista. Él asintió, se puso de pie y con una rápida sonrisa a Fleur, bajó las escaleras.